Grabación. Bueno, nos habíamos quedado la clase pasada en este tema de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Los que ya estuvieron en el curso de Segunda Guerra Mundial, esto es un poco un repaso, pero lo estamos viendo ahora solamente desde el punto de vista de Estados Unidos. Déjame silenciar a todo el mundo, pues se me iba a olvidar, espérate. Ahora no quiere silenciar, parece. Ahí los voy a silenciar, así están relajados y abren cuando necesiten comentar o preguntar algo. Entonces, en la clase pasada hablábamos de las relaciones que había, tanto de amistad y a través del antisemitismo común entre algunos industriales y que industriales como los de la Ford y la GM, hablamos de la IBM, cómo estas compañías colaboraron en realidad con el gobierno de los nazis en Alemania, a pesar de que se suponía que eran enemigos. Sin embargo, siguieron apoyando y produciendo para beneficio de ambos países y sobre todo de los industriales de ambos países. Entonces, hoy vamos con el tema específico del Holocausto y la postura de Estados Unidos durante la guerra. Los estadounidenses estaban muy bien informados de todo lo que estaba pasando con la comunidad judía, tanto en Alemania como en otras partes de Europa, según, ¿verdad?, las acciones del gobierno alemán se vayan extendiendo a otros países, a la persecución de los judíos de otros países. Por ejemplo, esto no lo digo yo, esto es un estudio hecho por el Museo del Holocausto, que solamente en el año 33, que es el primer año de gobierno de Adolfo Hitler, cuando él toma el poder, lo toma en enero de 1933 como el canciller. En los Estados Unidos se publicaron más de 3.000 artículos específicamente sobre las medidas que empezaban a tomar el gobierno nazi contra los judíos, que son, tú sabes, medidas de arrinconamiento, de discriminación, de eliminarlos de sus profesiones. Todo eso es progresivo, pero ya se estaba viendo con anticipación. El periódico que ustedes ven aquí es el Dallas Morning, es un periódico regional de Dallas, Texas, y responde a noviembre del 38. Y ya ven ahí como al día siguiente de ocurrir lo de la noche de los cristales rotos. Eso es lo que se está informando acá. Dice lo que dice el titular es: nazis histéricos destruyen miles de tiendas judías, queman sinagogas en una orgía salvaje de destrucción y de robo, de saqueo y de terror. La policía se niega a detener estos desórdenes organizados en Alemania. Y bueno, ahí ven la foto de una de esas vitrinas de una tienda judía que había sido destruida. Entonces, a lo largo de todo el proceso de lo que va a ser la discriminación primero y finalmente la eliminación, ¿verdad?, el holocausto, el asesinato de los judíos europeos, todo eso sí se iba sabiendo acá en los Estados Unidos, en esta parte del mundo. Entonces, les cuento, pero acá. Va a haber varias instancias en las que los Estados Unidos van a tener oportunidad de colaborar y de proteger a judíos que estaban tratando de salir de Europa. Pero en cada una de esas oportunidades, el gobierno de Estados Unidos se negó a cooperar. Y eso es de lo que estamos hablando. Y les cuento que rapidito en abril del 39, ya esto es después de la noche de los cristales rotos, ya cuando está clarísimo que los judíos de Europa están en peligro de mínimamente ser encarcelados en campos de concentración, se aprueba en Estados, se llega a no se aprueba, llega al proceso último de votación el proyecto de ley conocido como Wagner-Rogers, porque es un proyecto de ley donde es un demócrata de apellido de New Jersey, de apellido Wagner, y una mujer, creo que era ella la que era la Rogers, de Massachusetts, que era republicana. Y juntos, o sea, llegan al acuerdo de aceptar la entrada a los Estados Unidos de 20.000 niños judíos de Europa. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo tiene que aprobar como una ley? Porque había unas cuotas. Recuerden que en la clase pasada les hablé que se había establecido que cada país tendría unas cuotas de gente que podría ser aceptada cada año
como inmigrantes en los Estados Unidos. Lo que el proyecto propone es que se pase de la cuota de alemanes o de polacos o de checoslovacos, por encima de esa cuota de lo que fuese del país de donde viniesen estos niños judíos, que se admitieran estos 20.000 niños y no contara para la cuota, no los sumaran en la cuota. Esto es un proyecto de paz, es un proyecto ¿verdad? De compasión con estos niños, y fueron los cuáqueros, que eran esa religión pacifista que hay en los Estados Unidos, que existe todavía, y son ellos los que la impulsan. Claro, lo que ocurre entonces es que aunque el proyecto empieza a correr y a moverse en la legislatura, yo les he hablado y les insisto que Estados Unidos toma sus decisiones, los políticos estadounidenses, basándose en las encuestas de opinión pública. ¿Y qué pasa? Que se hace una encuesta de opinión pública paralelo a todo este proceso para aprobar este proyecto y encuentran que la opinión pública es que el 42,3% piensa que el antisemitismo que están sufriendo los judíos es resultado de rasgos negativos que poseen los judíos, o sea que está bien merecido, que se lo ganaron, ¿no? Entonces eso ya les da una idea de que no hay un apoyo hacia las comunidades judías europeas. Después se hace otra segunda encuesta donde los estadounidenses opinan mayoritariamente que de todos los inmigrantes que hay en Estados Unidos, los peores son los judíos y los italianos. Entonces esa es otra señal de que no hay apoyo para este proyecto porque hay una resistencia a la entrada de más judíos. Y ustedes pensarán, bueno, pero son niños. Y sí, pero al final son judíos, ¿no? Al final cuentan. Finalmente se hace otra encuesta específicamente sobre el proyecto de ley Wagner-Rogers y el 61% de los estadounidenses dijeron que se oponían. Esto provoca que el proyecto, que ya se había aprobado tanto en la Cámara como en el Senado, cuando llega a la oficina de Franklin Delano Roosevelt, ahí él usa su poder de veto, no lo pasa, o sea, él lo pudo haber pasado a un comité de nuevo, pudieron haber dado otro chance de que se aprobara, pero él decide no hacerlo y él escribe, el documento está y él le escribe en el ladito del documento de puño y letra, archivar, no hay acción. Así que ahí quedó el proyecto. ¿Por qué? Porque no había apoyo a las comunidades judías europeas. ¿Qué ocurre? Otro evento en el 39 también, que lo hablamos cuando los que estuvieron en el curso de Segunda Guerra, fue el de este barco, ¿no? Es que es una historia muy, muy triste de un grupo de judíos que logra fletar, no sé, así se dice en mi país, fletar, separan este crucero para ellos poder venir desde Europa hasta América. Ellos habían obtenido, los que venían en el barco, que eran unos 938 pasajeros, entre mujeres, niños, viejos, adultos, todo tipo, y estas personas venían con unas visas, ¿verdad? Viajaban con unas visas cubanas. Cuando llegan a Cuba, se dan cuenta que montones de esas visas eran ilegales. Alguien los había estafado, les había dado visas falsas. Así que no pueden entrar a Cuba. Ahí los ven a ellos saliendo, ¿no? Las fotos alegres porque piensan que se van a ir a América y que van a estar seguros en América. No saben lo que les espera, ¿no? Aquí ven la ruta del barco, cómo el barco sale del norte de Alemania y recorre todo el Atlántico hasta llegar a Cuba. Cuando llega a Cuba, que eso le toma más de un mes llegar a Cuba, ahí es que se dan con la sorpresa de que muchas de esas visas, la mayoría de las visas no eran legales. Ellos habían pagado por ellas, pero no eran legales. Las visas le faltaban sellos. Entonces están allí, están en América. Obvio que no quieren regresar a Alemania, porque por algo venían huyendo. ¿Y qué es lo que deciden hacer? Bueno, pues entonces decide el capitán moverse hacia Estados Unidos, a la costa de la Florida, ahí en esa área de Miami, y en el camino, entre medio, ellos siguen utilizando el cable, ¿no? El cable de telégrafo, mandando mensajes, pidiendo visas para entrar a Estados Unidos, para que estas personas no tengan que regresarse. Ahí ven, acá les tiene el número. Ajá. Cuba, solamente de 938, solo 28 visas eran legales. Los demás no tenían visa legal. Así que los 28 que tenían visado correcto entraron. Hubo uno que se quedó también porque se trató de suicidar y lo tuvieron que llevar al médico y ese se queda en Cuba, pero el resto tenía que regresar. Entonces, cuando llegan en el barco a la costa de la Florida,
es tremendo porque la Guardia Costanera de Estados Unidos sale con sus barcos y le impide a este crucero acercarse a la costa, no le permiten entrar, lo mantienen en las aguas internacionales, no lo quieren dejar entrar a aguas de Estados Unidos. Como les digo, le siguen mandando cables histéricamente al presidente Roosevelt pidiéndole por favor apruebe refugio, ¿no? Por favor, permítalos refugiarse en este país. Pero no hubo la respuesta. El Departamento de Estado les contesta que no, que ya se llenó el cupo, que no pueden aceptar más personas de Alemania. Y entonces se disponen, cuando reciben ese mensaje tan negativo, a regresar porque se les acababan los víveres. Tampoco les permiten llegar al puerto para comprar víveres, para reabastecerse para el regreso. Entonces, según van regresando, triste, imagínense lo que habrá sido ese viaje de regreso, van a través del cable solicitando visas a otros países a ver si logran no tener que regresar a Alemania. Y así logran, algunos van a Gran Bretaña, otros obtienen visa de Francia, de los Países Bajos y de Bélgica. El problema es que los que fueron a países como Francia, Países Bajos o Bélgica no saben que pronto serán invadidos, estos países serán invadidos por los alemanes. A la larga terminan en las manos de los alemanes, ¿no? De 254 de los 938, de hecho, se confirmó que murieron en el Holocausto, no pudieron sobrevivir. Y siempre quedó en el aire que es que no podía Estados Unidos hacer algo. Bueno, sí pudo, porque el presidente tiene el poder. El presidente tiene, lo hablamos en los que estaban en este curso el año pasado, tiene un poder que se llama la orden ejecutiva. Son órdenes que el presidente puede aplicar en cualquier momento y se convierten como si fueran una ley a nivel federal. Lo único, la salvedad, es que cuando el presidente sale de la presidencia, esa ley, esa orden ejecutiva pierde todo valor. Así fue como gobernó Trump, por ejemplo, cuando tenía en contra el Congreso, pues se mató haciendo órdenes ejecutivas y solo aplicaban durante su presidencia, pero logró hacer cosas a través de orden ejecutiva. Por eso se sabe que Franklin Roosevelt pudo haber hecho una orden ejecutiva y permitir que estas personas se entraran. ¿Por qué no lo hizo? Porque estamos hablando del 39, del verano del 39. Él iba para reelección en 1940, era muy cerca, no había un ambiente positivo para la entrada de judíos europeos a los Estados Unidos, así que no se la juega y no hace nada. Y estas personas no logran apoyo, ¿no?, a su causa. Acá les pongo más detalles de otras encuestas que se estaban haciendo en el 39. El 41% de los estadounidenses decía que los judíos tenían demasiado poder. Y de ese 41% que pensaba eso, el 10% favorecía que se deportara a todos los judíos que vivían en Estados Unidos, independientemente de si habían nacido en los Estados Unidos. Así que había un elemento antisemita, solo 10%, pero 10%, o sea, no es tampoco 1%. El 50% de ese 41% también dijo que jamás votaría por un candidato presidencial judío, y bueno, hasta el día de hoy no lo ha habido. Y el 33% apoyó en general el antisemitismo. Así que es un tema que Estados Unidos no podía atender en favor de los judíos sin tener un costo político en las elecciones venideras. Ahí les pongo, había más de 120 grupos abiertamente antisemitas en los Estados Unidos en todos estos años 30, así que no había simpatía hacia los judíos en Estados Unidos. También Estados Unidos, otra de las razones para no ayudar a los judíos que utilizó fue que decía, bueno, nosotros estamos pasando una gran depresión económica, no hay fuentes de trabajo. ¿Qué vamos a hacer con esos inmigrantes judíos? ¿Qué trabajo le vamos a dar si nuestra gente está, tú sabes, peleándose por los trabajos que hay disponibles? Y también hay una encuesta de la revista Fortune que decía que el 83% de los estadounidenses se oponía a que se relajaran las restricciones de inmigración a todos los inmigrantes de cualquier origen. Ahí les pongo una de las caricaturas de la época. Miren, son europeos, ven que están vestidos de europeos y algunos claramente se ven bastante judíos con sus barbas, ¿no? Y vienen cargando con basura, ven unos tachos de basura. Este que ven acá arriba a la derecha dice Europa y es basura. Trash quiere decir basura. Y acá tienen y a otro trae uno que dice indeseables. Undesirables quiere decir indeseables.
Otro dice acá, no sé qué quiere decir, algo stuff, no sé. Este dice rubbish, rubbish es basura también. Y ahí ven al tío Sam que acaba de escribirles a todas estas personas que traían esa basura de Europa un mensaje. ¿Y qué es lo que dice? Esto no es un basurero, firma el tío Sam. Entonces están considerando a esas personas basura, basura europea, y no los quieren acá. Eso es la opinión pública. Yo también les comentaba cuando enseñamos esto sobre el holocausto y todo eso, este es el telegrama que informa al mundo occidental de que el holocausto ha sido planeado. Se publica poco después de la conferencia de Wannsee, donde se decidió que se utilizarían gases para eliminar millones de judíos en Europa. Y en el cable, creo que lo tengo acá, lo que dice en español es lo siguiente: el cable lo envía un judío, Stephen Weiss, al Congreso Mundial Judío de Nueva York, le envía esta retransmisión de este mensaje. Dice: hemos recibido a través de la Oficina de Relaciones Exteriores el siguiente mensaje de Rigner en Ginebra, que es el informante. Rigner es el informante. Le dice: recibimos el alarmante informe de que en el plan de la sede del Führer se discutió y se está considerando que todos los judíos de los países ocupados o controlados en Alemania, número de 3,5 a 4 millones, deben ser, después de su deportación y concentración en el este, de un golpe exterminados para resolver de una vez por todas la cuestión judía en Europa. La acción prevista para el otoño, los métodos en discusión incluyen el ácido prúsico, que es el Zyklon B, que fue lo que se va a usar. Transmitimos la información con todas las reservas necesarias, puesto que la exactitud no puede ser confirmada. El informante declaró tener estrechas conexiones con las más altas autoridades alemanas y sus informes hasta ahora, ¿verdad? Está diciéndole, son fiables. Informar y consultar a la Oficina de Extranjeros de Nueva York, pues no hay información relativa a la confirmación de la historia, y la envía otro judío, Samuel Silverman. O sea, que va de judío a judío a través del Congreso Mundial Judío, que tenía sede, la oficina que tenía sede en Nueva York. Entonces, esto es en el 42, cuando unos meses después que se tomó la decisión en la conferencia de Wannsee, y es evidencia que eventualmente se le preguntará, porque este cable le llegó a la oficina y al escritorio de Franklin Roosevelt, y se le preguntó después por qué no hicieron nada si estaba ahí lo que iba a pasar. Y él dijo una pregunta que él contestó de una manera bastante cándida y puede ser muy real. Él dijo: es que nos parecía imposible. O sea, hoy sabemos que sí era posible matar millones de personas en pocos meses con gases, pero en ese momento nadie lo quería creer, nadie pensó que eso podía ser posible. Se dudó de lo que se estaba recibiendo. Ligia, Sí, dime. sí, mira, ¿qué hay de un proyecto que no sé si es veraz? Lo vi ayer de pasada en un documental, de que querían mandarlos primero a la isla de Madagascar y después a Angola? Sí, eso fue mucho antes de que empezara el holocausto. Que Estamos estuvieron hablando. muchos de acuerdo, pero no, como que no era rentable. Bueno, lo que pasa es que no había barcos para enviarlo. ¿Ves? Ese era el tema. ¿Cómo los llevamos hasta Madagascar? O sea, Madagascar es lejos, lejos, lejos. Y había que pagar por los barcos para llevarlos hasta allá. Entonces, en una época donde ya estaba la guerra, va a ser muy difícil llevar un barco alemán cargando todos estos judíos y que no pase nada. Entonces, se vio como difícil. Esto lo organiza la Oficina para la Emigración. Se llamaba la Oficina para la Emigración de los Judíos de Alemania. Y el que estaba a cargo de esa oficina era Eichmann. El mismo Eichmann, ¿no? El que sacaron de Argentina. Entonces, hubo esa intención. Pero, sí. es cierto que los que estaban de acuerdo eran Estados Unidos, Sí. el Vaticano, Francia, Inglaterra y no sé quién más. Sí, no entré en detalle, pero recuerdan que hubo una reunión en Evian, en Francia, que se celebra en el 38, antes que empiece la guerra, sobre qué van a hacer para los judíos que estaban tratando de salir y pidiendo visas a cualquier país que los pudiera recibir. Se hace la reunión a ver quién puede recibir y cuántos puede recibir. El que organiza la reunión es Estados Unidos, y sin embargo Estados Unidos no recibió a nadie. Entonces, ¿quién es el único país que recibió? Fue República Dominicana, que dijo: estoy dispuesto a recibir 10,000.
propuso y recibió unos 800 en realidad de los 10.000. Nadie quería recibirlos, eran un problema. Las sociedades venían de una depresión. Había un costo de traer a estas personas que iban a venir sin dinero, porque el gobierno de Hitler no tenía ningún problema en que se fueran hasta que empiece la guerra. Váyanse, era chao, pero las cuentas de banco les quedaban congeladas, las propiedades les quedaban, el Estado alemán se quedaba con sus propiedades, con sus negocios, o sea que esas personas al momento de emigrar, a menos que ya tuvieran dinero en bancos extranjeros, salían pobres del país. ¿Entiendes? Y eso era un costo para el país que los recibiera. Y no había el interés en invertir. El único que lo hizo fue el dictador Trujillo de la República Dominicana, porque él tenía su proyecto particular del blanqueamiento de la población en República Dominicana. Su fantasía era que esos judíos iban a venir a casarse con dominicanos y se iba a blanquear la población. Nada más lejos de la realidad, porque no entendía que la comunidad judía es una comunidad cerrada, ¿no? En términos de que generalmente se casan judíos con judíos. Tienen hasta las mujeres que les buscan las esposas y todo eso, ¿no? No sé cómo le llaman en inglés, las matchmakers le llaman en inglés. Y entonces no había una realidad, no tenían claro en ese momento, antes de que empiece la guerra, lo que se viene. Por eso es que es tan importante telegrama, porque este telegrama es posterior, está la guerra hace rato y está diciendo exactamente lo que va a pasar. Era el fidedigno, pero no lo creyeron y no le dieron la importancia que tenía que tener. Pero sí, todo eso que dices es correcto. Se intentó que se fueran. Hitler lo dice, que se vayan. Si nosotros, váyanse, no le iban a imponer restricciones para irse, salvo que no se podían llevar el dinero que tuvieran en los bancos, no podían, ¿verdad?, disponer de sus valores que tuvieran en bancos o cualquier propiedad. También antes incluso de este telegrama, cuando Hitler empieza la invasión de Rusia o de la Unión Soviética, que era en ese momento, cuando eso comienza en ese verano del 41, recuerden que, no sé si se acuerdan, pero si no se los recuerdo, Hitler, o sea, iban moviéndose los soldados alemanes que iban ganando terreno, tratando de llegar hasta Moscú, que casi llegan, pero iban detrás de ellos las SS en unos grupos especiales que también tenían algunos soldados que no eran SS, que se llamaban los Einsatzgruppen, cuyo único propósito era matar a todos los judíos que encontraran según iban moviéndose de pueblo a pueblo. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Que según se iban moviendo, esas informaciones de alguna manera llegaban. En el New York Herald Tribune sale un reportaje que dice: algunos informes recibidos hablan de masacres de judíos por parte de alemanes en la parte ocupada de Rusia. O sea que esa información salió mientras esto estaba ocurriendo. Ahí tienen otro: el número de judíos asesinados en Kiev se ha elevado a 52.000. En estas matanzas de los Einsatzgruppen era muy común que las poblaciones locales que resentían y odiaban a los judíos exitosos de esas poblaciones se unen a los alemanes y se la ponen fácil. Y ahí vemos cuando los ucranianos se unen a los alemanes para matar judíos. Lo hacen los polacos, lo hicieron los polacos en Polonia, lo hacen los ucranianos, lo hacen los lituanos, lo hacen. O sea, son unas poblaciones que tenían un resentimiento, un antisemitismo ya, y que cuando tienen la oportunidad de salir de esos judíos a los que les resentían, pues ¡pum!, salen y cooperan para deshacerse de los judíos también. Así que esto es una historia espantosa de este periodo. Ligia, sí. Perdón. Dime. ¿Y cuál era la posición de Rusia? No, Rusia estaba defendiéndose con uñas y dientes, o sea, estaba siendo invadida. No. Frente a los judíos. Bueno, anteriormente, en gobiernos previos, en los años 20, había habido los pogromos, lo que se llaman los pogromos, la persecución de judíos también. Sí, eso sí, tenían una historia de antisemitismo también. Ahí en el transcurso de la Guerra Mundial, judíos que iban a Rusia, ¿lo aceptaban o lo...? Es que no fue ninguno. Es que estaban allí. Había judíos que vivían en Rusia, ¿ok? Había judíos que esos son los que ellos van a ir matando. Los alemanes los van matando según entran a Rusia. Y sí, hay poblaciones rusas que se unieron a los alemanes para matar a esos judíos.
porque hay un resentimiento por ser, como hablábamos cuando dimos el curso de Segunda Guerra, el antisemitismo es viejo, es de antes del medievo, ¿no? De esa época. Entonces, todo ese resentimiento a la comunidad judía por ser distinta, por creerse que son mejores según ellos, porque son los escogidos de Dios, porque no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios. O sea, tantas razones, porque comen diferente, porque son más progresistas, porque están mejor educados, porque tienen negocios en los que se ayudan unos a otros y les va bien. Entonces, hay muchas razones para resentir a los judíos. Y cuando se presenta la oportunidad de deshacerse de ellos, mucha gente se va a unir, ¿no? Y le sale todo el antisemitismo, todo el mundo. Hay permiso. Es como si les dieran permiso para odiar. Y sí, se unieron. Un libro que se llama Dispárame, estoy muerto, que cuenta cómo los judíos fueron corridos desde Rusia, ¿no? Pero el también... libro empieza hablando de un niño que dice, yo no quiero ser judío, porque nos persiguen. Y ahí arranca todo el libro y todo. Pero quiero hacer la salvedad. Es un libro muy largo, ¿no? Igual que hubo judíos, que hubo soviéticos en este caso, que se unieron para zafar de nada, para deshacerse de los judíos, también hubo quienes los protegieron y los escondieron, ¿eh? O sea, como hubo lo uno, hubo lo otro. Es un tema de, qué sé yo, de posturas que tenían de antes de la guerra, de si eran más, no sé, tenían mejor corazón. Empezó la Inquisición, Ligia. Claro, eso es viejo, el odio estaba ahí, el odio estaba, pero no era general. Yo no diría que todo el mundo odiaba a los judíos, sino que había gente que sí. Y eso en la época de la Inquisición, complementando lo que él decía, ¿no? O se convertían al cristianismo, o estaban, ¿no? Por eso hay muchos que se llaman Ávila, Toledo, digo, son todos de origen judío que tuvieron que cambiarse. Y que les decían marranos. ¿Te acuerdas que le decían marranos, no? En España les llamaban los marranos a los que se convirtieron, ¿no? Y bueno, marrano, que es cerdo, que es la comida que no come el judío, ¿no? Que tiene otras connotaciones también. Hay un libro famoso que se llama La gesta del marrano, de Marcos Aguinis, argentino, que narra de un español que se vino a América, a Perú y a Chile, y no quiso... Que era judío, pero calladito. Sí, pero después, en la evolución de la novela, él logra volver a demostrar que es judío, y por supuesto tiene el final que se espera. Sí, me imagino. Lo escribió un argentino, Marcos Aguinis, está muy bueno el libro. Sí. Acá ven cómo había titulares en los periódicos de Estados Unidos. Ahí ven un titular que dice, es de noviembre 24, pero no estoy, creo que es del 42, sí. 2 millones de judíos, se reporta que 2 millones de judíos serán, lo que dice que serán, y aunque la noticia dice que aproximadamente la mitad del estimado de 4.000 judíos que viven en las zonas ocupadas por Alemania en Europa serán asesinados en una campaña de exterminio. O sea, lo dice, está ahí y lo publicaron los periódicos de Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver que no se tomaron acciones para prevenir que ocurriera, a pesar de que se reportó, se sabía lo que iba a pasar. La prensa británica dice, los alemanes masacran a millones de judíos en campaña de exterminio. Calculan los muertos en 1 millón. O sea, se habla de millones muertos. Y no se hizo nada. Claro, los judíos, la Organización Mundial Judía, el Congreso Mundial Judío, trata de convencer a los aliados de que cuando empieza ese bombardeo intensivo contra Alemania, de que presten especial atención a bombardear los campos de concentración. Y también las vías del tren, que era la manera en que los judíos eran llevados a esos campos de concentración o de muerte. Les decía, mira, si detenemos, o sea, si logramos, ¿verdad? Que ustedes eviten que sigan trayendo más judíos, estamos salvando vidas. Si bombardeamos esos campos, no van a tener el lugar donde están cometiendo los asesinatos de estos judíos. Pero Estados Unidos se negó y se negó constantemente. Les decía, bueno, mira, es que el problema es que si bombardeamos los campos de concentración, estamos matando judíos.
Pero el mismo Congreso judío les decía, pero sí, pero matan los que están ahora, pero detienes los que traigan más. Igual los van a matar, ¿no? O sea, que era todo muy, qué sé yo, los argumentos a favor y en contra, no hubo un acuerdo jamás, ¿no? Decían los estadounidenses, sí, pero ¿de qué vale que destruyamos las líneas ferroviarias si las pueden reparar? Bueno, sí, pero las reparan, decían los judíos, pero se tardan, y en ese periodo que se tarden en reparar, pues hay menos judíos que llegan a los campos. También le decían, no, si usamos nuestros aviones y nuestras bombas para bombardear los campos de concentración y para bombardear esas vías de tren, estamos desperdiciando recursos que necesitamos para ganar la guerra. Entonces había toda un malentendido quizás, no sé, yo no sé, no me atrevería, no, había parte de malentendido de lo que era importante, pero también había una falta de voluntad, me parece a mí, porque la hemos visto consistentemente, ¿eh? Esto es solo una manera más de actuar en una manera que no ponía como prioridad salvar vidas de judíos, sino ganar la guerra, era la prioridad. Acá ven cómo la molestia de los rabinos que estaban en Estados Unidos es tal que deciden en octubre de 1943 organizar una marcha a Washington para ir a hablarle al presidente, para convencer al presidente de que salve a los judíos que quedan, que ya para el 43 cada vez son menos, ¿no? El presidente, cuando llega a la marcha de los judíos, que ahí ven la foto de los judíos cuando llegan, se niega a recibirlos. O sea, ¿qué más mensaje que ese? Entonces manda al vicepresidente, que era Henry Wallace, y algunos congresistas de origen judío para que se reúnan con ellos. Eso fue una tremenda bofetada de humillación para estos judíos, y el rabino Jabotinsky, que estaba ahí, dijo, esto fue una cachetada, no solo a la delegación, sino a todos los judíos estadounidenses. Así que queda clarísimo que no hay una intención de ayudar. Estados Unidos decía muchas cosas por un lado y por el otro hacia la otra. Dime, Valdemar, que antes que me meta en eso. Habla, Valdemar. No, todo lo que estás diciendo, que sin duda es absolutamente cierto, contradice una premisa que casi todos manejamos, de que los judíos tienen una tremenda influencia en el gobierno de Estados Unidos. Entonces ahí me parece una contradicción muy grande que me gustaría explicármela. O sea, no me doy cuenta cómo se explica esa contradicción. Bueno, porque te puedo decir que hoy hay un poco más de influencia, porque después de la guerra entran más alemanes a Estados Unidos, ¿verdad? Sí, va a haber una influencia más grande, por ejemplo, en Hollywood, que le hemos hablado antes, también en los judíos. De judíos, sí, de los judíos. Por eso te digo, en Hollywood, ciertamente en los periódicos de los Estados Unidos hay mucho en las universidades, porque cuando esos judíos empiezan a llegar, incluso después de la guerra, los que se salvan, son gente de alta educación, son gente que va a venir a aportar en distintas áreas. Hay banqueros también, judíos, gente de la bolsa de valores, hay muchos que son... Hay una realidad, son muy emprendedores, ¿no? Claro, y altamente educados. Pero Alicia, vos fíjate que salvando distancias, porque el Estado de Israel no tiene por qué representar al judaísmo, pero hay una sinergia absoluta entre el Estado de Israel y la política de Estados Unidos. ¿Cómo explica eso? Claro, porque cuando Estados Unidos empieza a meterse en el Medio Oriente para obtener petróleo y nada más, ¿verdad? Porque ese era el propósito, empieza a crear un grupo de amistades que son los amigos de Estados Unidos, y lo tiene muchos amigos Estados Unidos en la región. Así que ¿a quién tiene? Bueno, se consigue alguno que otro principito por ahí, algún de Brunei, el sultán de Brunei, qué sé yo, gente que no tiene mucho poder, pero tiene a quién, a Israel, que básicamente como Estado lo tiene amarrado porque le ha dado armas. Es el país que recibe más armamento en el presupuesto de Estados Unidos. El país que más recibe ayudas es Israel, más que ningún otro país, seguido de Egipto. Interesantemente que... Bueno, esos otros 20 pesos, eso lo veremos después. Y esa ayuda que le da Estados Unidos es un favor que le va a cobrar, porque necesita tener amigos en la región para mantener un balance, supuestamente,
sobre todo después de la Segunda Guerra, cuando está Nasser en Egipto, ¿verdad? Que es socialista y que decide hacer el proyecto de la represa. Ustedes saben todo eso, el control del canal de Suez se vuelve sumamente importante. Entonces, en todos esos temas geopolíticos, siempre va a tener como peón a Israel, por lo que le da a Israel. Y entonces queda amarrado. Hoy en día Estados Unidos ha quedado amarrado, ¿no? En esa política de apoyo a Israel, porque tenemos a un presidente Netanyahu que los mismos israelitas no lo quieren. Pero Estados Unidos lo tiene que apoyar porque está amarrado ahí, en esa relación está amarrado. Y está ahí. Fue delicada con el tono, ¿no? Un peón, es un súbdito. Sí, sí, es porque... Si no, claro, pero a la época me parece... Yo creo que son funcionales unos a otros. No, yo creo que para mí el tema pasa por otro lado. Hay muchos judíos de poder en Estados Unidos con mucho dinero que son sionistas. Sí, sí, muchos son industriales que dan dinero a las campañas. Pero son sionistas y los sionistas están orientados a defender a Israel a como sea. A capa y espada, sí. Exactamente. Pero también no pierdan de vista que hay muchos progresistas en Estados Unidos que son judíos también. Claro. En las universidades, profesores que, bueno, bien progresistas, los que pelearon contra la guerra de Vietnam, judíos que se opusieron a la guerra de Vietnam y que sufrieron por eso, y muchos perdieron sus posiciones en las universidades. Así que ha habido de ambos, ¿no? En los Estados Unidos los judíos no son un grupo homogéneo. Hay los sionistas, pero hay muchos que no lo son, que de hecho están en la totalmente opuesta posición, que ni siquiera, que son ateos, de hecho. Hay muchos judíos en Estados Unidos que son ateos. ¿Son pocos? Los progresistas. Los progresistas. Yo no sé si son pocos o no, de verdad que no te sé decir, pero sabemos que hay casi la misma cantidad de judíos en Estados Unidos que en Israel. Muy similar la cantidad, son más de 5 millones en los Estados Unidos. En el aspecto religioso, que Estados Unidos también tiene su movimiento, esos 400 que veíamos en las fotos, ¿eran una comunidad fuerte o no lograban tener, digamos, poder económico aún? En este momento todavía no son una comunidad tan fuerte como lo hemos visto que fue después de los años de la guerra. ¿Me permitís? Sí. Eduardo me está hablando. ¿Quién me está hablando? Sí, Eduardo, ¿no? Sí. Sí, no, han dicho algunas cosas que no puedo dejar pasar por alto porque es un tema que conozco. Primero, el tema del sionismo. El sionismo es un movimiento de liberación nacional del pueblo judío. No es una mala palabra. La idea es que el pueblo judío, en el único lugar que no encontraba persecución y que retornó, fue a la tierra de Israel. De eso se trata. Pero también hay más de un sionismo. Está el sionismo que dice esto, lo que tenemos no es suficiente. Yo queremos no dije más. que fuera, pero digo porque yo lo único que dije que era un movimiento orientado hacia Israel. ¿Puedo hablar? Sí. Dentro del sionismo hay sionismo de izquierda, sionismo de centro y sionismo de derecha. Así que digo para que no, porque algunos compañeros están diciendo algunas cosas que están medidas traídas por los pelos y yo estoy escuchando la clase atentamente, porque lo importante es escuchar a Ligia, pero no puedo dejar de pasar algunos errores groseros. Conozco lo de la historia, conozco el tema de la posición de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, eso es un hecho histórico, no es un tema opinable, es un hecho histórico, ¿verdad? Pero, y sobre el tema de geopolítica, y bueno, comprenderán los compañeros que a veces los países tienen que tratar de sobrevivir, ¿verdad? Y aceptar la ayuda de donde la puedan recibir. Israel está en un lugar ubicado donde en un momento tuvo a todo el mundo árabe alrededor, en contra. Ahora hay lazos con algunos países árabes y evidentemente tenía que sobrevivir. ¿Qué era lo otro que tenía que hacer? ¿Agarrar y suicidarse todo el mundo?
Bueno, este tema de Estados Unidos con Israel lo vamos a seguir tocando, obviamente, cuando exista el Estado de Israel, cuando lleguemos a esa parte. Estamos ahora viendo, estamos adelantándonos un poco a lo que se va a ver después, ¿ok? Volviendo a donde estamos ahora, que es mientras está ocurriendo el Holocausto, sí, claramente Estados Unidos, la postura no es de apoyo a los judíos en este momento, porque no hay un interés de la comunidad estadounidense en dar ese apoyo, y en lo que está haciendo el presidente es pensando como político, ¿no? Como político no le costaría a él tomar otras posiciones que se trataron algunos grupos de favorecer. Vuelvo a lo que les quería comentar. Estados Unidos en este momento tiene muchas contradicciones según la guerra vaya ocurriendo, bueno, lo vamos a ir viendo más claramente. Cuando Estados Unidos, de hecho, y les recalco esto porque esto mi esposo ni siquiera lo sabe, no sabía hasta ayer, que lo estábamos hablando y me dice, ¿en serio? Yo sí. Y creo que lo tengo más adelante. Estados Unidos no le declara la guerra a Alemania. Cuando Estados Unidos entra a esta guerra, Estados Unidos solamente le declara la guerra a Japón, que lo vamos a ver. Es Alemania la que le declara la guerra a Estados Unidos. Entonces, eso es un mensaje ahí claro de que no había la intención porque no estaba preparado el pueblo estadounidense para esa magnitud de guerra que estaban pensando. Pero eso lo vamos a ver ya mismo. Cuando Estados Unidos entre a luchar contra Alemania, va a decir que lo hace porque el gobierno alemán es racista, porque el gobierno alemán es un gobierno totalitario, militarista, que invadió otros países. Sin embargo, cuando miramos la historia de Estados Unidos era un país racista, claramente. Hemos hablado aquí de todos los linchamientos y todo eso que pasaba y que nadie iba a la cárcel por hacerlos. Es un país muy militarista que había invadido militarmente países latinoamericanos también. Entonces, está en esa, ok, hablando por los dos lados de la boca. Los nazis por invadir países, pero ¿y Estados Unidos no había invadido un montón de países que eran soberanos? Entonces, está feo, ¿no? La situación de Estados Unidos es hablar por un lado, pero actuar por el otro, ¿ok? Así que les quiero recordar eso. De hecho, mientras toda la guerra siga ocurriendo, sigue habiendo actividad. El gobierno de Estados Unidos mantiene la segregación racial en el sur de los Estados Unidos, la permite legalmente. Y además, los soldados estadounidenses pelearon segregados durante toda esta guerra. Estaban en unidades segregadas, blancos aparte, negros aparte. Entonces, ¿de qué me hablas? Entonces, de ser racista, ¿no? Había que tener cara. Acá ven otra evidencia, otros numeritos evidencian que Estados Unidos en realidad no tenían interés en la suerte de los judíos de Europa. Hablamos de los niños. Hubo otro grupo de niños en el 39 que eran 10.000 niños que estaban tratando de sacar, sus familiares los enviaron sin acompañamiento porque la idea era traer solamente niños para ver, nadie se podía oponer a que vinieran niños y Estados Unidos se negó. El único que recibió fue Gran Bretaña y recibió 10.000 niños entre el 38 y el 39. Hablé de las otras, ya las hablé, me queda acá la de que el San Luis y acá abajo les quería comentar, en diciembre del 40, ya pasó la noche de los cristales rotos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Cordell Hull, dijo, las leyes de inmigración de Estados Unidos son muy explícitas y no permiten liberalización. Esa fue la respuesta a aceptemos más judíos para salvarlos. Entonces no hay claramente esa intención. Cuando Estados Unidos finalmente entra a la guerra, la preocupación que tiene es si Hitler va a poder ganarle a Gran Bretaña o no. Ahí estaba el tema para Estados Unidos, porque recuerden que Estados Unidos es como si fuera el primo hermano de Gran Bretaña y va a hacer todo lo posible por apoyar a Gran Bretaña para que Gran Bretaña pelee con Hitler y no Estados Unidos pelear con Hitler. Pero más que nada lo que a Estados Unidos le interesa es el tema de China, el comercio con China. Por eso es que el énfasis para Estados Unidos durante toda la guerra es lo que estaba pasando en el Pacífico. Lo que pasa en Europa es de segunda importancia, es importante, pero no es lo que más le importa y se nota en la calidad de los recursos y las cantidades de recursos que se invirtieron en la guerra del Pacífico versus la guerra en Europa. Entonces, antes de que Hitler le declare la guerra a Estados Unidos, que será el 11 de diciembre,
son 4 días o 3 días, depende cómo usted lo vea, después de Pearl Harbor, después del ataque a Pearl Harbor. Estados Unidos pudo haberle declarado la guerra a Alemania perfectamente porque Alemania había estado atacando con los submarinos distintos barcos estadounidenses. Pudo haberle declarado la guerra a Alemania, pero no lo hizo una vez más porque las encuestas de los Estados Unidos no favorecían que Estados Unidos se metiera en una guerra en Europa. Además del hecho de que después del verano del 41, el entrar a Estados Unidos a la guerra quiere decir que entraría del lado de la Unión Soviética, como un país que llevaba años diciendo que el comunismo es lo peor del mundo, que Stalin es un salvaje, ¿cómo ahora va a ir a ayudar a los rusos? ¿Cómo le explica eso al pueblo de Estados Unidos? Entonces, todas esas son las contradicciones que está manejando Franklin Delano Roosevelt de una. Pero se ve envuelto en la guerra sin querer, en la guerra europea porque le toca, porque hay dos bandos. Miren lo que dice en junio del 41, junio, que es cuando está Hitler moviéndose hacia la Unión Soviética. Este es Harry Truman, que va a ser presidente, que va a ser vicepresidente y luego presidente, ¿no? Pero todavía era senador cuando dijo esto. Si vemos que Alemania está ganando, ¿ok? Debemos ayudarle a Rusia. Y si vemos que Rusia está ganando, debemos ayudar a Alemania, decía él. Y así dejar que maten entre sí tantos como sea posible del otro. O sea, vamos a dejarlos que se maten entre ellos. Lo único que nos interesa es que no se metan con los británicos, ¿ok? Que no maten británicos. Pero déjalos que se maten entre ellos los alemanes y los rusos. Porque no hay un compromiso con lo que estaba, ni un entendimiento claro de lo que significaba que Alemania pudiese controlar a Rusia, por ejemplo, ¿no? Y los recursos rusos. Esto no se iba a quedar ahí, obviamente. Pero Harry Truman era un tipo bastante ignorante de política, bastante. O sea, el tipo era un tipo que era un dueño de una tienda, no era un político de mucha carrera. Y bueno, volviendo entonces a Estados Unidos. ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Lo que le interesa a Estados Unidos es lo que está pasando acá. Lo que está pasando en Europa, si ellos pudieran, ni le hacen ni caso. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Bueno, lo que ven en amarillo acá es lo que era Japón en el año del 41. En diciembre del 41, todo lo que ven en amarillo era Japón. Japón es estas islas, pero también este pedacito amarillo que ven acá, que es Corea. Corea, desde el 1931, desde el 1930, era una colonia de Japón. También Hong Kong lo había adquirido en una guerra con China. Así que todo lo que ven en amarillo ya le pertenecía a Japón. Pero hay unos lugares aquí que son importantes para los británicos. Todo lo que ven en rojo estaba bajo control británico, desde la India, que la ven claramente, y distintas partes de otras islas que están acá en el Pacífico. Fíjense lo verde, que es lo que era la Indochina, que hoy es Vietnam, Laos y Camboya. Todo eso que ven en verde era colonias francesas. Y lo que ven en violeta eran las colonias holandesas. Entonces había todos unos intereses europeos, pero Estados Unidos tenía también su pedacito, que es lo que ven en azul. Tenían una zona americana en Shanghai, que era la ciudad del comercio grande. Ahí ven como tanto los británicos, los franceses como los estadounidenses tenían sus pedacitos ahí. Y tienen a Manila. Bueno, Manila es la capital de las Filipinas, que eran en ese momento territorio no incorporado de los Estados Unidos. Así que Estados Unidos ya llevaba años, como habíamos visto cuando adquirió Filipinas en 1902, promoviendo sus intereses en el comercio de la región, particularmente comercio con China. Cuando cuando Japón invade a China, se convierte en un problema para Estados Unidos, porque los intereses de Estados Unidos quedan amenazados por Japón. Y de ahí es que viene el tema. En este mapa pueden ver más otras islitas que Estados Unidos había ido adquiriendo, ¿no? Y habíamos hablado de eso cuando hablamos de la guerra del 1898. Así que Estados Unidos se había ido adquiriendo unas islas pequeñísimas, pero muy importantes porque eran el camino hacia China, hacia el comercio de China. Bueno, ahí espérate, estos mapas no me hacen tanta falta. Aquí ven cuando Japón invade primero Manchuria, desde Corea, entra, invade Manchuria,
que es esto que ven acá arriba, pero de Manchuria entonces baja, cruza el puente de Marco Polo y toma control de algunas partes de la China. Solamente lo que ven en amarillo es lo que va a llegar a controlar Japón. No logra controlar todo lo que ven acá en gris, es lo que siempre quedó bajo el Kuomintang, que era el gobierno, el Partido Nacionalista Chino de Chiang Kai-shek. Y las partecitas que ven, estos pedacitos aquí que ven en anaranjado, era lo que estaba bajo control de los comunistas de Mao Zedong. Es lo amarillo, lo único que Japón toma control, pero es lo más importante. Porque lo otro es campo, lo otro es campo, olvídate. ¿Qué es importante? Importante es Pekín, importante es Nanjing, que era en ese momento capital, importante es Shanghai, importante es Taiwán, importante, o sea, exacto, donde se daba el comercio. Entonces, claro, ahí es que se mueven, ¿no? Y eso es lo que se convierte en un problema para Estados Unidos. Ahora, Japón, como país, tenía pros y contras ante una posible guerra con Estados Unidos, que se va a venir, ¿no? Por un lado, era la potencia el único país realmente industrializado en todo el Pacífico era Japón. Así que en toda Asia era la potencia más fuerte. Se había modernizado, se había industrializado, está armada porque se armó, producía aviones y barcos, pero los produce con productos que importa de otros lugares. Tiene ese pequeño problema. Japón no tiene muchos recursos naturales, a menos que contemos el arroz y las perlas y cositas así. Pero más que nada tiene la importancia de nunca haber sido colonia de nadie. Eso es muy importante, porque aunque China es un país tan grande, con tantos recursos, llevaba años siendo colonizado por países europeos en pedacitos. O sea, no hubo un país que controlara toda China, imposible, pero sí controlaba el comercio, que era lo que realmente les interesaba. Entonces, Japón tiene un estatus en Asia, un estatus de país que nunca ha sido colonizado, que es moderno, que está industrializado y que puede ser la potencia del Pacífico. Por otro lado, tiene problemas de ser un país muy pequeño, el país per se, aunque va a controlar en ese año 42 muchas otras áreas. Había sufrido porque la Gran Depresión, todo el que hacía negocios con Estados Unidos queda también afectado, y además tiene solamente 73 millones de habitantes. Entonces, de esos 73 millones va a tener que sacar soldados para pelear la guerra, gente que trabaja en las fábricas, o sea, no va a ser fácil, y sabía que tenía limitaciones. Ustedes pensarán, bueno, ok, vamos, ¿por qué se tiran a la guerra? Bueno, vamos a ver eso, y con eso probablemente es que acabamos hoy. Estados Unidos, cuando Japón invade esas zonas que les mostré, ¿verdad? Que son las zonas más importantes para el comercio en China, decide hacer algo en respuesta. ¿Para qué? Para provocar que Japón ataque a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, y eso lo vamos a ir viendo en esta clase y la otra, porque Estados Unidos es un país que, por esa tradición democrática, para poder declarar la guerra a un país, tiene que tener una razón, tiene que decirle al pueblo estadounidense por qué lo está haciendo. Y si la razón no es verdadera, pues se la inventan, pero hay que dar una razón, porque hay elecciones cada 4 años y hay que ganarlas. Y los políticos estadounidenses siempre o sea, desde el principio se dieron cuenta que era mejor que la gente los apoye en los esfuerzos de guerra a irse en contra del pueblo. Así que va a necesitar una provocación a Japón para que Japón responda con un ataque y poder entrar en la guerra. ¿Qué hacen? Estas son las provocaciones. Primero que todo, mandan la flota del Pacífico, que Estados Unidos la tenía en su propio territorio, en la costa oeste, en California, y se las pone allí en Hawái, se las pone en la bahía de Pearl Harbor en Hawái. Y la pone allí, como que mira, aquí está, te la puse aquí. O sea, nos recuerda un poco lo que hablábamos de cuando mandaron el Maine. ¿Se acuerdan cuando mandó el acorazado Maine? Y lo dejó allí, en la bahía de La Habana. Lo puso allí. Y qué casualidad que lo atacan, ¿no? Algo así es lo que está pasando acá. Segundo, cuando Japón invade a China, Estados Unidos apoya a China ante la invasión de Japón con dinero que le va a prestar en la forma de armas, le envía armas. Pero le presta dinero para que le compre sus exacto, armas. Exacto, le presta el dinero para que le compre las armas a Estados Unidos, correcto. O sea que es
parece que es un préstamo, pero en realidad le está armando a China, ¿no? Además, le envía consultores civiles, que es así como le llama Estados Unidos, que en realidad son militares o exmilitares que van a ir a ayudar a organizar militarmente. China, desde el año 36, ya era el mayor comprador de armas, aviones, tanques y municiones que tenía Estados Unidos, seguidos por Chile y la propia Alemania. Así que eso ahí ya se estaba cuajando. Congelan todos los activos japoneses en bancos estadounidenses. Eso lo hacen en julio del 41, meses antes del ataque a Pearl Harbor. Y lo que más jamaqueó a Japón es el embargo a las exportaciones de petróleo y de acero. Estados Unidos no solo deja de suplirle ese acero y ese petróleo que necesitaba Japón para poder pelear en una guerra, no solo deja de suplirle el 80% que ya le estaba dando, sino que le prohíbe a través de acuerdos con Gran Bretaña y a las compañías holandesas petroleras que le provean petróleo a Japón. Entonces, Japón, ante estas medidas, se ve arrinconado, que era el propósito, y decide, bueno, el que da adelante da dos veces. Así que vamos a adelantarnos nosotros y atacarlos a ellos, en vez de que ellos nos ataquen cuando nos tengan bien debilitados, ¿no? Cuando con el paso del tiempo, sin petróleo, sin acero, nos vamos a debilitar más. Entonces, lo primero que hace Estados Unidos le dice, bueno, yo te pongo estas medidas, pero o sea, te podemos quitar todas estas medidas, pero te tienes que salir de China y de Indochina. Indochina para proteger los intereses de Francia. Te tienes que salir de todas y tienes que anular el pacto tripartita. ¿Qué era el pacto tripartita? Era un pacto que había firmado Japón con Alemania y con Italia para protegerse entre ellos, ¿no? Para ser ellos juntos el eje, lo que se llama el eje. Ahí ven cuando los diplomáticos japoneses, que el emperador Hirohito, que era el que mandaba, en realidad la cabeza de todo Japón era el emperador Hirohito, le envía a estos diplomáticos a Washington tratando de negociar para que le sigan supliendo de acero y de petróleo. Y mientras están las negociaciones, mientras los diplomáticos todavía estaban en Estados Unidos, es que ocurre el ataque a Pearl Harbor. Todavía estaban los diplomáticos allá tratando de negociar, pero se dio el ataque. Y ustedes pensarán, bueno, vamos a ver un poquito de eso. O sea, ¿qué se sabía, qué no se sabía? Tengo un ratito todavía, déjame ir dándoles el la. En octubre del 40, el almirante de la flota de Estados Unidos en el Pacífico, que se llamaba James Richardson, cuando recibe la orden de que tiene que trasladarse desde California a la bahía de Pearl Harbor en Hawái, tan cerquita del enemigo, tan cerca de Japón, se espanta y le escribe a Roosevelt diciéndole, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Y qué le contesta Roosevelt? Roosevelt le contesta que que tiene que quedarse ahí en Pearl Harbor porque él va a ejercer un efecto disuasivo, ¿no? Y le escribe, tarde o temprano los japoneses cometerán un acto manifiesto contra los Estados Unidos y la nación estará dispuesta a entrar en la guerra. O sea, más claro que eso no está. Ustedes se van allí, se acomodan y esperemos a que los japoneses hagan algo para poder entrar nosotros en la guerra. También hay una cinta de audio que se escucha a Roosevelt hablando. Él grababa algunas cintas y él dice, este país está listo para apretar el gatillo si los japoneses hacen algo. Y el momento puede estar llegando. Y los alemanes o los japoneses harán alguna tontería que nos pondrá dentro. Eso todo reafirma lo que les estoy diciendo, ¿no? Perdón, Ligia, una pregunta. Ajá. ¿Cuándo fue el ataque a Pearl Harbor exactamente? Diciembre 7 del 40. Del 41, perdona, del 41. Esto es un año antes. Un año antes. Un año antes, ¿ok? Gracias. Y los japoneses se van a tardar en actuar. Esto ya es enero del 41, todavía casi un año antes, porque va a ser en diciembre que va a ser el ataque. Y ahí está el embajador de Estados Unidos en Tokio, Joseph Grew, que escribe en su diario, en esta ciudad corren muchos rumores sobre el plan de los japoneses de embarcarse en un ataque sorpresa a gran escala a Pearl Harbor. Por supuesto, he informado a mi gobierno. 3 días más tarde, él le envía un despacho al Departamento de Estado diciendo, mi colega peruano le dijo a un miembro de mi personal que las
fuerzas militares japonesas planeaban, en caso de problemas con Estados Unidos, intentar un ataque masivo sorpresa en Pearl Harbor usando todas sus instalaciones militares. O sea que estamos hablando de un año antes, ya se sabía cuál era el plan. Y él le dice, ¿verdad? El gobierno japonés está pensando en ese momento que Alemania no va a poder derrotar a Gran Bretaña y por lo tanto teme que Estados Unidos va a entrar de todas maneras a la guerra. Entonces deciden que hay que, o sea, todo eso se discute y cómo los estadounidenses saben todas estas cosas, porque todo el tiempo Estados Unidos durante esta Segunda Guerra estuvo leyendo los mensajes codificados japoneses. El código japonés se descubre cuál es el código utilizado y durante todo el tiempo los Estados Unidos leen los mensajes que se están enviando. Así que no había secretos para el gobierno de Estados Unidos sobre lo que planificaban los japoneses. Se sabía, había una preocupación de que los japoneses que se habían entretenido todo ese año del 39, 40, quitándole las colonias a Francia, a Gran Bretaña, apoderándose de las colonias que esos países tenían en el Pacífico, agarrándolas a ellos. Ahora entonces se va viendo claramente, ¿no? Ajá. Lilla, entonces, ¿por qué los sorprendió tanto el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, que fue como inesperado y además las bajas que tuvieron? Sorprende a algunos, no sorprende a todos, porque el embajador sabía año antes. No, pero a los que estaban en la isla. A los soldados, claro, a los civiles que están en la isla, a los soldados mismos que estaban en el barco. Esa gente no sabe todo esto. Esto lo sabemos hoy porque estos documentos salen después de la guerra, pero mientras las cosas están pasando, no, todo es secreto, todo esto es ultra secreto. Hoy sabemos que sí sabían. Y sabían los grandes, no sabían los chiquitos, ¿no? Los soldados no saben nada de esto, ¿verdad? No se lo esperaban. El ataque es repentino porque también, bueno, eso vamos a ver cuán repentino fue el ataque, ¿verdad? A eso vamos. Había esa preocupación de no ser, de que los japoneses iban a hacer algo, se sabía, porque todas esas represalias que tomó Estados Unidos iban a generar una respuesta de Japón. Lo que no se sabía era exactamente el orden de los acontecimientos, cómo va a ocurrir. Por eso, aclarando acá, en junio del 41 es cuando Hitler invade la Unión Soviética, ¿ok? Y lo que están diciéndole los asesores al presidente Roosevelt es que la Unión Soviética podría derrotar a Alemania y tomar control de toda Europa. Y eso no es lo que Estados Unidos quiere. Estados Unidos incluso prefiere que Alemania derrote a la Unión Soviética, antes que sea la Unión Soviética la que derrote a Alemania, en el 41. Eso va a cambiar después, ¿ok? Pero en el 41 esa es la postura que tienen los estrategas militares estadounidenses. Ven ahí, al día siguiente de que hay una reunión donde se discute esto, el secretario de Interior de Estados Unidos, Harold Ickes, escribe en su diario: el embargo de petróleo a Japón podría generar una situación que haría fácil entrar en esta guerra y evitaríamos las críticas que hemos recibido como aliados a la Rusia comunista. Era importante que Estados Unidos fuera atacado por Japón, porque así se le decía al pueblo estadounidense: hemos sido atacados por Japón, no tenemos otra, tenemos que unirnos a los aliados. Y así, ok, vamos a estar del lado de los rusos, porque nos tocó. Pero había que dar una explicación al pueblo estadounidense. Unos meses después, casi llegando al día del ataque a Pearl Harbor, Harold Ickes escribe en su diario: durante mucho tiempo he creído que nuestra mejor entrada en la guerra sería a través de Japón, otra vez. Y como les digo, siguen interceptando. ¿Y qué es lo que saben los militares? Los militares, esto todo es nuevo, esta información ahora lo vemos para atrás, ¿verdad? Pero lo que sabemos hoy es que entre el 17 y el 25 de noviembre del 41, ya la Armada de Estados Unidos, la Armada Naval, los navales de Estados Unidos, habían interceptado 83 mensajes que Yamamoto le estaba enviando a sus portaaviones que iban a participar en el ataque a Pearl Harbor. Lo estaban interpretando todos esos mensajes. Cable, estaban interceptando y veían claramente que Estados Unidos los japoneses se preparaban para un ataque en Hawái a la flota del Pacífico.
28 de noviembre, estamos hablando de una semana antes del ataque, fíjate lo que hacen. Están todos allí en Pearl Harbor, pero de pronto viene una orden de sacar 12 buques de guerra de los que estaban en Pearl Harbor. ¿Cuáles buques de guerra? Los más modernos, los más nuevecitos. Y los sacaron y los mandaron a la isla de Wake. O sea que Estados Unidos es obvio que sabe que viene el ataque, está tratando de proteger lo más moderno que tiene, ¿no? Pero necesita el ataque. Y esto que ven acá es un periódico en Hawái, el periódico, el Hilo Tribune Herald de Hawái, del 30 de noviembre de 1941, una semana antes. Y miren lo que dice, Japón podría atacar este fin de semana. Japón podría atacar este fin de semana. Ajá. Entonces, el 1 de diciembre, una semana antes del ataque, el presidente Roosevelt le da una orden al almirante Kimmel y al teniente general Short, que están allá en Hawái, de que no pongan en estado de alerta a las fuerzas que están en Hawái. No pongan estado de alerta. Y dice en la orden, los Estados Unidos desean que Japón cometa el primer acto manifiesto. Está ahí clarito. El 2 de diciembre, ¿ok? Interceptan los estadounidenses un mensaje al cónsul japonés en Hawái, que Japón le envía, donde le dice, le pide, infórmeme cuántos aviones, cuántos portaaviones, qué es lo que hay en la bahía de Pearl Harbor. El 5 de diciembre, 2 días antes del ataque, sacan otros 9 buques de guerra y los mandan a la isla de Midway. Están tratando de salvar algunos buquecitos. El 6 de diciembre, el día antes del ataque, ahí es cuando en la oficina de Roosevelt hay una conversación. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Harry Hopkins tenía un diario. Toda esta gente tenían diarios, así que nos permiten ver hoy las cosas como las veían en ese momento. Se lee otro mensaje de Tokio que ya está avisando que ya están listos para el ataque, y Harry Hopkins le dice a Roosevelt, ¿por qué no atacamos nosotros primero a los japoneses? Roosevelt le responde, según él en su diario, no podemos hacer eso. Somos una democracia y un pueblo pacífico. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que nos ataquen ellos a nosotros, porque nosotros no podemos atacar. Entonces, ahí es que viene, y uno lo que se preguntaría, y con esto termino para la clase que viene a amarrar de nuevo, ¿por qué, verdad? Si los militares japoneses saben que son una islita sin recursos, que ahora no tienen ni el petróleo que tenían antes, lo van a tener que conseguir de las islas holandesas, le agarran todo lo que había en Indonesia, lo agarran, pero no va a ser lo que tenían antes de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué atacan si saben que no tienen fuerza para enfrentarse a Estados Unidos? ¿Por qué? Bueno, primero que todo, porque saben que el petróleo que tienen se les va a acabar y es mejor atacar ahora con petróleo que después sin petróleo. Segundo, tienen miedo de darle más tiempo a los americanos y a los británicos para que se fortalezcan su capacidad militar. Si esperan, ¿verdad? Va a ser peor. Así que piensan, el que da adelante da 2 veces. Tienen mucha confianza en que su flota está capacitada para hacer el ataque y tenían razón, el ataque es un éxito, ¿no? Reconocen también que ellos no pueden pelear una guerra larga. Japón no puede pelear una guerra larga, así que tiene que dar adelante y duro, a ver si logra poner en sus rodillas a los Estados Unidos. Y también están viendo que este es el momento de ellos de extender su poder lo más que puedan para tener más recursos que en el futuro. Y más que nada, confiaban en su suerte. Yamamoto era un tipo que era un reconocido jugador en los casinos. Era un hombre que él estudió en los Estados Unidos y le encantaba jugar en los casinos, ¿no? Entonces, él cree en la suerte y él cree que él va a tener la suerte y que este ataque va a salir bien. Y tenía razón. Así que con eso los dejo, porque la clase que viene empezamos con ese ataque y lo que eso va a implicar para Estados Unidos. Recalcándoles que en esta guerra el interés de Estados Unidos durante toda la guerra siempre lo primordial es Japón, el Pacífico. Claro, como entra como aliado de la Unión Soviética, de Gran Bretaña, de los países que han sido ocupados, tiene que participar también de la guerra en Europa, pero siempre lo pelean, lo negocian, tratan de traer más recursos al Pacífico, porque esto es lo que en realidad motiva a Estados Unidos a entrar a la guerra, es el mercado de China, ¿no? Más que Europa. Así que por ahí lo dejamos. La clase que viene retomamos a ver cómo esto va
teniendo el impacto que va a tener en los estadounidenses mismos también. Y bueno, si tienen preguntas, comentarios, ahora lo podemos hacer. Pero déjame ponerme acá en la pantalla con todos ustedes. Ahí, ok. No sé si alguien... Entonces no es tan loco pensar que hoy también está provocando a Taiwán, o sea, provocando a Estados Unidos queriendo meterse en China a través de Taiwán. Bueno, ahí yo no te sé decir, ¿ves? Porque estas cosas están pasando. ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, tendría que ser un profesor de geopolítica que sabe más de lo que esté pasando. Yo sí, no me sorprende para nada el interés de Estados Unidos en que haya un conflicto con Taiwán para poder Estados Unidos tener una excusa para entrar y atacar en esa región y atacar a China. Estados Unidos... los militares, no Estados Unidos, los militares estadounidenses, me parece que piensan que tienen una oportunidad de ganarle a China. Yo difiero de eso, difiero de esa visión, pero da la impresión de que el Pentágono entiende que tiene un chance de ganarle a China. Yo creo que no, pero yo lo que sí sobre Taiwán lo que le puedo decir es que China no tiene ninguna prisa. Porque nunca tuvo prisa. No ha tenido prisa en hacerle nada a Taiwán. Dudo que vaya a ocurrir ningún conflicto. Claro, pero Estados Unidos está provocando. Pone la pullita, cuando la presidenta del Senado fue y visitó, o sea, es un reconocimiento a Taiwán como una nación, consistentemente reconociendo a Taiwán como si fuera una nación que no lo es. Y que tiene unos pocos países que la reconocen como nación aparte a China. Eso sí, es provocador, definitivamente. Está tratando de provocar, pero a China no lo va a provocar con esas cosas, no creo. China no. Es un país que lleva, o sea, el concepto del tiempo que tienen los chinos, y no solo los chinos, muchos asiáticos, estamos hablando de milenios, ¿no? No tiene la prisa que tiene Estados Unidos en que las cosas pasen. Gloria, ¿tú quieres decir algo? Tienes el micrófono tapado. Abre el micrófono, Gloria. Okay, te voy a mandar una cosita para que creo que si marcas ahí, te sale. Si no, marca a tu izquierda, abajo, en tu computador, vas a ver el microfonito. Lo tienes en rojo y quieres que ponerlo verde. Cliquearlo ahí. Mira, a ver, te sale. Si yo pudiera abrírtelo, te lo abría, pero es que no sé cómo hacerlo. Si quieres, puedes escribir también en el chat y yo lo leo, ¿ok? ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera comentar? No sé, Japón, o sea, fue una gran, se sabía, o sea, Japón fue paulatinamente tomando acciones, ¿verdad? La entrar a Manchuria, y se veía que tenía el interés imperialista de crear una especie de imperio como lo tenían ya los europeos. Esa es la cosa extraña, ¿no? Bueno, no extraña, esa no es la palabra. La ironía, quizás, porque fíjense, los países, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, critican a Japón por querer tener colonias en Asia, cuando ellos todos tenían colonias en Asia. Entonces, ¿es malo Japón por querer tener colonias en Asia cuando ellos son asiáticos también? Entonces, ¿quién es más lógico? Es muy pequeño su país. Claro, quisieron comer más de lo que podían tragar, probablemente, sí, pero de que la inmoralidad de Japón por querer tomar esas colonias, ¿de qué están hablando, no? Si ellos también tenían colonias y las venían explotando de hace mucho tiempo. Desde el siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Así que, Valdemar, ¿tú quieres decir algo? Ahí. Ahí te oigo. Ahí te callaste otra vez. Tapaste tu micrófono. Ahí, ahora sí. Me impactó muchísimo lo que dijiste sobre que en la guerra de Rusia, en la Unión Soviética, Estados Unidos pudo pensar como favorable que ganara Hitler, o sea, que ganara me resultó mucho Alemania, seguro.
Me impactó mucho esa visión. Yo pensé que no podía ser. Claro, yo les di la cita que les di, la cita que les di es de Truman. Me resulta tan importante la derrota de Alemania en la Unión Soviética para el resultado final, que pensar que en algún momento Estados Unidos haya pensado al revés, digamos, casi que me asusta. Pero bueno, acuérdate, eso fue en el 41. Hace parte de lo interesante que es escucharte. Pero porque fíjate, en el 41 Hitler parece que está ganando, casi llega hasta Moscú, ¿ok? Pareciera que puede ganar. Ligia, inclusive, digo, no olvidemos que después que Estados Unidos entra en la guerra y se empiezan las reuniones entre Churchill, Stalin y Roosevelt, que Stalin exigía que se abriera el segundo frente y los aliados, Inglaterra y Estados Unidos, no lo querían porque querían que Alemania llegara a Moscú y en lo posible destruyera, mataran a Stalin, disolvieran todo. Sí. Digo, el objetivo fue de un principio. Sí. Salió el tiro por la culata. Claro, no pudieron porque Pero si tú miras lo mal preparada que estaba la Unión Soviética en ese momento, porque se confiaron en el pacto de no agresión con Hitler y no se prepararon. Y entonces... Y Stalin no le creyó a sus espías, ¿no? Exacto. Y entonces no están preparados y tienen que hacerlo todo a la carrera. No sé si se acuerdan. Creo que en la clase que viene les comento un poquito cuando Stalin tiene que levantar toda la industria que tenía y moverla al otro lado de los montes Urales para protegerla de los alemanes, y lo hacen, el pueblo lo hace con un tremendo sacrificio humano. Ya lo habías dicho, sí, claro, capaz que el año pasado lo habías comentado. Y creo que la clase que viene se los muestra un poquitín. Si tienen la oportunidad de ver en Netflix unas documentales que hay en relación justamente a las invasiones estas que estamos hablando, tanto de Japón como de los alemanes a Rusia, son los filmes que ellos hacían de propaganda, y es muy interesante ver cómo se muestra al pueblo ruso como un pueblo pintoresco, divertido, agradable, feliz. ¿Pero de quién era esa propaganda? ¿De Estados Unidos? No. Sí, en parte era un poco de Estados Unidos también. Pues sería que el 40, ya después 42, probablemente 43, porque... No me acuerdo exactamente la fecha. Sí, pero lo que sí está, me hiciste acordar cuando tú dijiste, lo que el pueblo ruso luchan todos, es decir, nadie deja de luchar en contra de Alemania. Le agarran un odio a Alemania que se muestra claramente cómo al retirarse queman todo, destruyen todo, sus propios hogares, sus propias casas. En la retirada. Bueno, en la retirada. Utilizan obviamente el invierno como un arma. No creo que llegaran a Moscú, me parece, Ligia. Pero no llegaron, estuvieron cerca de llegar, pero no creo que era parte del tema. Pero sí controlaron Leningrado y Stalingrado, o sea, llegaron ahí sí. Bueno, también ahí, como me acuerdo el curso que hicimos contigo en la Segunda Guerra, me acordaba cómo los rusos a su vez aprovecharon eso para matar a los comunistas contrarios, dejando que los alemanes los masacraran. Sí, ahí se forma una mogolla, o sea, eso se le llama en mi país una mogolla de temas que se resolvieron a través de una violencia descontrolada. Totalmente. Exacto. Sí. Espérate, Rubén y luego Elizabeth, que tienen las manitos alzadas. Rubén, dale. Sí, lo que quería decir, que me sorprende que China esté haciendo ahora tantos vuelos provocativos hacia Taiwán y hacia Japón. Llega hasta casi la frontera. Bueno, lo de los ejercicios militares, ¿usted se refiere? Sí, no, pero está haciendo demasiados ejercicios militares comparando con los años anteriores. Hacia Taiwán y hacia Japón. Hablar lo que en broma
Corea del Norte haciendo macanas también tirando cohetes, ¿no? Pero en fin, es un tema aparte Corea del Norte. Sí, bueno, sí, China está, o sea, es un juego de fuerzas lo que está ocurriendo en el Pacífico y lleva tiempo preparándose para un posible ataque, ¿no? Con esas islas que ha ido construyendo, que en vez de invadir islas, lo que hace es que las construye, ¿no? Estas islas donde se va estableciendo sus fuerzas. Es un sistema totalmente distinto a lo que hace Estados Unidos, por eso a veces no es tan raro ver lo que están haciendo, pero hay que también entender la geopolítica de la región, ¿no? Está en una India que también va y viene, tiene un pie acá y otro pie allá y no se sabe para dónde van. Hay muchas cosas que están ahora mismo como que no claras, ¿no? Que no están muy claras la geopolítica de la región, por lo menos lo que yo entiendo. Elisa, ¿tú quieres comentar algo? Sí, dos cositas, volviendo al pasado, saliendo del presente, o desde el presente mirando el pasado. Cómo se sacaron todas las obras del Hermitage por el pueblo ruso para protegerlo antes de que llegaran los alemanes. Hay un muy interesante que lo pasaron acá en Punta Carretas en el cine, toda la historia del Hermitage, y la verdad es que eriza, porque... Es impresionante cómo trabajan todos, desde el portero hasta el último, sacando las obras y protegiendo para que los alemanes no se quedaran con ellos. Y otra cosa es que visitar la India, visitar Vietnam, duele en el alma, porque la India está completamente, estuvo colonizada por los ingleses, y se ve en todo, todo se ve. Y Vietnam, que hablamos de la guerra con Estados Unidos, pero lo peor que pasó en Vietnam fueron los franceses. Así que, ¿qué querés que te diga? Vamos a hablar, de eso vamos a hablar, de Vietnam vamos a hablar, porque esa es la promesa. Sí, pero vas a hablar de Vietnam con respecto a Estados Unidos. No, y también primero con China. Primero China que la entra. Primero China, pero los franceses le destruyeron el sistema de lenguaje, de escritura. Sí. Usan el alfabeto nuestro los vietnamitas. Son los únicos asiáticos que le impusieron el alfabeto nuestro. Sí, vamos a ver de eso. Si eso no es colonizar... Claro. Sí. No, y luego Estados Unidos les permite, después que termina la guerra, el primer país que se declara independiente en 1945 es Vietnam. Y lo hace con una declaración de independencia que es una copia de la de Estados Unidos, básicamente. Sin embargo, ellos pensaron que Estados Unidos los iba a apoyar, ¿no? Pero no fue así. Estados Unidos apoya a Francia para que Francia regrese. Ocupe. Y eso fue... brutal. Ligia, volviendo un poco a lo que en el tema que quedamos hoy. Sí. Digo, la hipocresía de los Estados Unidos es cuando Japón decide atacar por la Manchuria a China, hasta el momento antes, Japón se mantenía quietito porque había ingresado a Corea, a lo que hoy viene a ser las Coreas, y no había tocado más nada. Pero Estados Unidos no se opone a que agarre la Manchuria, no hace nada tampoco, ahí no reacciona. Tampoco cuando ingresa por el norte. No, nada. Ahora, cuando y le roba las islas Kuriles a la Unión Soviética. Exacto, sí, porque estaba atacando a la Unión Soviética, los intereses de esta Unión Soviética, no los de Estados Unidos. Ahora, claro, los japoneses también, necesitando de materias primas, no tuvieron más remedio. Se movieron muy rápido, muy eficiente. Para el final del año 42, Japón controlaba básicamente todos los recursos del Pacífico, pero el 42 va a ser el año de que se voltea la tortilla y empiecen a perder. Ahora, Yamamoto el almirante Yamamoto, más allá que recibe la orden y la cumple, y era un excelente estratega, porque ya hay... Yamamoto sospechaba de que los americanos lo estaban haciendo escuchando, la camita. Por decir. No, los estaban escuchando a ellos. Y él manda a silenciar a toda la flota japonesa antes del ataque, un día antes del ataque. Lo único que se escuchó fue el tora, ¿no? Cuando exacto. Inclusive con, ¿cómo es que llamaba el comandante de la Fuerza Armada japonesa, que luego los americanos lo pasaron? ¿Cuál? Yamamoto. No, Yamamoto no. No, él dice el otro, Toyo.
Toyo, que Yamamoto le dice que era un gran error atacar a los Estados Unidos porque él sabía que la flota que había en Hawái no era la más moderna. O sea, los japoneses sabían lo que estaban haciendo. Sí. No fueron Sí. Y bueno, la verdad es que no hubieran llegado a hacer todo lo que hicieron si no dan ese ataque en ese momento. Exacto. En realidad fue una buena decisión. Claro, estratégicamente. Los portaaviones principales, los submarinos y los barcos principales no estaban ahí. No, claro. Los fueron sacando todo lo buenito. Y después lo dijeron, cuando pase la guerra, el Congreso de Estados Unidos hace una investigación y los sienta a declarar y los pone a estos de la Armada de Estados Unidos y ellos lo confirman. Sí, dejamos lo viejito, dejamos cosas que eran viejas para que fueran atacadas y no perder mucho. Ahora ustedes me dirán, pero dejaron personas. Sí, claro, pero son soldados. Los soldados están para eso. Desafortunadamente, el pensamiento militarista de Estados Unidos es que para eso le paga a los soldados. Para que cuando haya que morirse unos cuantos, pues se mueren. Para eso están. Y otra vez lo vemos consistentemente en distintos ataques que sufre Estados Unidos, que pone soldados para que los maten. Y bueno. Hay una coherencia ideológica otra vez en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Referente a cómo entrar en guerra. Tenemos la última de las Torres Gemelas. Y lo vamos a ver. Algún día se sabrá que... Exacto, eso todavía no está la información. ¿Qué realmente pasó ahí? Pero sabemos en el Golfo de Tonkin, lo vamos a hablar cuando vayamos con lo de la guerra de Vietnam. O sea, ahí fue más inteligente porque nadie murió. Hubo el ataque que nunca fue. Se inventan un ataque que nunca ocurrió. Eso fue más inteligente, ¿verdad? Pero al principio era más burdo, como lo que hablábamos cuando la batalla de La Habana, claro, el Maine, y este ataque que mata 2.400, creo que son 2.400 soldados, no me acuerdo ahora el número, pero lo vemos en la clase que viene, que los números me ponen medio loca a mí. Pero nada, estamos viendo entonces cómo Estados Unidos en esta guerra está... con unos intereses, pero se ve amarrada. Y vamos a ver en la clase que viene cómo entonces logra presentar a Stalin como amigo. Y Stalin lo van a empezar a presentar está en la portada del Times, lo ponen cuando era un hombre que era malo. Entonces de pronto, y le empiezan a llamar el tío Joe. El tío Joe. Para que caiga bien, porque le tiene que caer bien a la gente. Y tengo una cita muy buena que les va a gustar, que es de el diario, no sé si es diario o un cuento que hace Franklin Delano Roosevelt, de cómo él hace para ganarse a Stalin, metérselo en el bolsillo. Le va a gustar a Mónica, porque Mónica es nuestra experta en Churchill, así que Mónica se va a reír de los cuentos que va a hacer él. Lo encontré hace poco. Hay una historia chiquita, pero tiene su importancia para lo que era la Unión Soviética, que manda a una oficial mujer que fue invitada por la mujer de Roosevelt a ir a los Estados Unidos. Y la presentan como el modelo de soldado ruso a lo largo y ancho de Estados Unidos. Hay una película que está interesante, digo, no deja de ser en parte anecdótica, porque lo que le interesaba a Stalin era que el pueblo norteamericano conociera un poco lo que era Rusia, a través de por supuesto que al principio le dan con un caño, ¿no? En Estados Unidos cuando llega la rusa. Bueno, las rusas, los estadounidenses quedaron fascinados cuando sacaban las fotos de las francotiradoras rusas, porque muchas de las francotiradoras eran mujeres rusas y eran excelentes, y entonces mujeres fuertes, mujeres, qué sé yo, entonces eso fascinó a los estadounidenses. Hubo muchos reportajes durante la guerra sobre ellas. Eduardo, ¿tú querías comentar? Abre el micrófono, Eduardo, que lo tienes cerrado. ¿Abriste? Abajo a la izquierda. Ahí. Justamente hablando de eso, de las mujeres rusas, las que usaban para bombardear a los nazis de noche. Las usaban y pilotos, quieres decir, ¿no? Pilotos, sí, pero le daban los aviones que habían usado en la guerra civil de España, los chatos que le llamaban. Claro, eran aviones de tela, cubiertos de tela en las alas. Anda. Pero ellas, sí, así mismo, ellas fueron invencibles.
Sí. Y otro dato que yo quería agregar, que ayer me enteré, un documento que encontré, que cuando Rusia fue liberando los campos de concentración, encontró 5 millones de rusos que prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra y los volvieron a campos de concentración. Fueron entrevistados por lo que fue la NKVD, que después fue la KGB, y a través de los interrogatorios, 1,5 millones de ellos fueron enviados a trabajos forzados en Rusia, porque Stalin había decretado que un soldado que se rendía era un traidor. Sí, una orden. Los soldados, exacto, los soldados decían que no tenían municiones. Bueno, había que dejarse matar y no rendirse. Claro. 5 millones. Sí, hubo mucha crueldad, ¿verdad? En esta guerra. Claro, el tema de nosotros no es la guerra en sí, estamos viéndolo así solamente, pero sí, definitivamente se cometieron muchas horroridades y por eso barbaridades, horrores, y por eso yo creo que todo el mundo todavía tiene tanto temor de una tercera guerra, ¿no? Precisamente por toda esa huella tan fuerte de lo que se ha ido sabiendo. El pueblo ruso es imposible que haya olvidado en tan poco tiempo. Claro. Porque fue terrible, para los dos lados, porque fue terrible cuando entraron y fue terrible cuando se defendieron. Porque justamente, como decía el compañero, pelearon hasta los niños. Y todo aquel que pudiera pelear, peleaba. Y se dudó del que se rindiese, siempre hubo la duda del que se rindió, ¿no? Exacto. Y eso que dices de las ciudades es verdad, o sea, ahí también pasó algo, Ligia, que también capaz que se ve en esta película. Ellos usaban la estrategia de frenar a los alemanes para dar tiempo al ejército a seguir retrocediendo. Y retrocedían en capas. Está buena eso que les comento de Netflix, porque muestra la estrategia de ir retrocediendo en capas para que los alemanes no notaran el retroceso. Cuando vino la vuelta del ataque, era imposible de creer que tuvieran todo ese poderío todavía. A menos que le daban tiempo a armarse. Está buena esa parte. Dale, pues bueno. Después si tienes el título y eso, ponlo en el WhatsApp. ¿Okay? Yo lo pongo en el WhatsApp, saco la foto a Netflix. Ok, perfecto. Bueno, los dejo porque alguien que está en mi puerta, yo creo que dejé la llave puesta y no puede entrar mi marido, así que tengo que ir a abrirle la puerta. Estoy oyendo el ring de la puerta. Así el viernes que viene tenemos clase. No, el viernes que viene no. Nos vamos a juntar el 6. El 6 no sé si alguien participa de las clases de historia con Andrés. Sí, yo. Porque ese es mi marido. Espera, sigan hablando, voy a abrirle la puerta. La semana que viene tenemos clase de historia. ¿Qué Andrés, Carlos? ¿El lunes? ¿Qué? ¿Con qué Andrés, Carlos? Capaz que se Andrés equivocó. Pizón. Sí, yo tengo los miércoles, pero presencial. Tenemos clase el miércoles que viene. El miércoles que viene hay. Sí. Andrés suspende las clases la semana del 10 y la semana del 17. Exacto. No le hace caso a Nep. Que la semana que viene del 3 tenemos, y la semana del 24 también tenemos con Andrés. Sí, pero esas son las por Zoom, no las presenciales. Por Zoom, sí. Pero se podía, no sabía que se podía por Zoom. Nadie me lo mandó de allá de Unitres. Nadie me dijo. Por eso a mí me llamó la atención, por eso te preguntaba. Voy a abrir, yo tengo presencial y la suspendió hasta agosto. Sí, las presenciales se suspendieron todas. Claro. Yo tengo dos talleres por Zoom y están todo el mes de julio, si no tengo clase. Exacto, y el de Andrés también. ¿Tienes clase en julio? Es porque Andrés perdió 2 clases. ¿O no tienes? ¿Tienen o no entiendo? Yo no tengo. Okay. Bueno, voy a preguntar. Clases, sí, claro, entonces la repone. Debe ser por eso, sí. Debe ser el único. Porque es raro. Además, él está a cargo ahí. Capaz que él tiene un acceso directo al Zoom. Él se despidió hasta agosto. No, pero no es el Andrés el que es director. Ese es Pereira. Miércoles Andrés se despidió hasta agosto. Yo no sé, porque yo necesito que me conecten y si ellos no están ahí para conectar, no puedo hacer nada, ¿no? Claro. No. Igual pregunto y si averiguo algo se los pongo en el WhatsApp, ¿ok?
Y nada, nos vemos el jueves que viene, ¿ok? Nos vemos el jueves. El jueves. Dale. Fue las 15. Chao, que estén bien. Gracias por estar. Gracias igualmente. Chao.